Muy buenas tardes. Continuamos con el tema de forma. En esta ocasión nosotros vamos a empezar con forma tridimensional y ocupando un concepto que se llama volumen. El volumen en cuanto a sonido pues tendría que ver con qué tan fuerte lo escuchamos. El volumen en imágenes se refiere a una de las tres dimensiones del espacio. Es decir, cuando nosotros dibujamos ocupamos un espacio, pero es un espacio plano. Este espacio plano va a estar entonces trabajándose en las dimensiones de ancho y alto. Cuando nosotros trabajamos el volumen en el espacio, entonces se suma una dimensión que será la profundidad. Cuando nosotros iniciamos, yo les decía, nosotros vamos a reconocer la forma, en primer lugar, por la silueta. Esta silueta nosotros le llamamos a veces contorno. Es lo primero que nos va a dar la forma. Les recuerdo que hay dos formas: formas orgánicas y formas geométricas. Cuando hicimos el ejercicio de recorte, fue haciendo la silueta, pero aquí pongo dos ejemplos: una mancha y una forma elaborada con recorte. De esta manera vamos a iniciar el día de hoy con el tema de forma, pero a través de la técnica de papel maché, como les había comentado. Cuando se hacen formas en tres dimensiones hay muchísimas. Una de las primeras a veces es cuando se devasta, devastar o esculpir. Este es un pedacito de madera en el cual con una navaja se le fue devastando con la cuchilla hasta ir dando forma. Esta es una forma en tres dimensiones, obviamente de un pez. Hay otra manera de llegar a la forma en tres dimensiones, que es por ir ensamblando, ir sumando elementos. Es decir, este es un pedazo de una planta que le llaman guaje, semillas, metal, se van sumando y generan un ensamblaje. Esta es una pequeña abeja, una artesanía o bueno, una pequeña escultura que algún día me obsequiaron. Y la otra manera de llegar en el volumen, en el espacio, a la forma, es por ir moldeando, es decir, la plastilina, el barro. Y aquí les tengo un ejemplo. Esta es una escultura en metal. El original no se hizo en metal, sino en un material como cerámica, barro, y a partir de ahí se hicieron moldes. Les recuerdo que lo que nos interesa a nosotros es la expresión, no tanto llegar al realismo, sino darnos a entender. La técnica que vamos a estar utilizando se llama papel maché. El papel maché, les pongo un ejemplo, es una técnica muy económica, muy sencilla, que todos podemos acceder. Este es lo que en algún otro video les voy a poner con este inicio, porque lo voy a ir continuando. Este es un Godzilla, pero lo hice nada más arrugando un periódico, dándole forma, y posteriormente con masking tape, cinta enmascaradora, pues le empecé a continuar a que no se separara esa forma. Obviamente este es un trabajo inicial, yo lo voy a continuar. En algunos otros videos van a ver este mismo Godzilla, cómo va a terminar, o dinosaurio, vamos a ver cómo termina. Y con esto va a ser un siguiente trabajo. El trabajo que vamos a elaborar hoy tiene que ver con aprender cómo se trabaja las tres dimensiones a través del volumen con papel maché. ¿Esto para qué nos puede servir? Antes de eso les quería comentar. En algún momento yo tenía un Buzz Lightyear, yo tengo un hijo, entonces no conseguí nunca ningún Woody. Actualmente ya hay muchos, volvieron a editarlos, pero en ese tiempo escaseaban. Entonces, pues yo con papel maché, miren, esto es con un poco de estambre, me di a la tarea de hacer el Woody. Entonces, muchas veces podemos resolver algunas cosas creativamente sin necesidad de estar comprando, y al contrario, estar resolviendo creativamente. Mi hijo tenía un juguete
y cuando él de repente ve imágenes dice, oye papá, pero no tiene la máscara. ¿Cómo conseguir una máscara? Entonces, con la técnica de papel maché, esto pues se puede ir realizando. La manera que vamos a trabajar ahorita es, no vamos a llegar a un volumen, se le llama escultura exenta, cuando uno puede caminar alrededor, como esto, sino a algo que se llama relieve. El relieve lo podemos ver en una moneda. Es decir, en una moneda hay una imagen, es una imagen tridimensional, porque esta sobresale de la superficie. Sobresale poquito, por eso se llama relieve. La imagen que yo les sugiero, en este momento vamos a iniciar. Si a alguien al paso de la semana se le va complicando, la puede cambiar. Yo les recomiendo la imagen que les pongo en la planeación, que es una medusa. Obviamente la imagen que yo les pongo tiene sombras, etc. Yo primero me tengo que hacer un pequeño molde. Yo les recomiendo que esta imagen la impriman, la dibujen y la pasen a plumón. La otra imagen que les sugiero es un Quetzalcóatl. Si alguien quiere sugerir alguna otra imagen, la puede sugerir o cambiar. Ejemplo, algo más sencillo, una flor. La manera como vamos a trabajar el relieve es con engrudo. La preparación del engrudo no vamos a ocupar mucho, podemos usar un botecito muy pequeño, es muy poco lo que vamos a ocupar. La preparación se la pongo en la planeación con un video de YouTube. Vamos a ocupar papel, un periódico que encuentren por ahí, y les quiero hablar de una de las características del papel. O sea, es decir, esta clase tiene que ver con esto, lo preparativo para llegar a esta técnica. El papel, cuando un árbol se corta, este se desmenuza en fibras muy finas, o sea, muy finas. Si viéramos con un microscopio el papel, veríamos estas fibras. Y cuando están en el líquido, estas fibras se van acomodando por hilos. Esto quiere decir que si un papel lo empezamos a cortar, nos vamos a dar cuenta que siempre se va a dirigir hacia un lado. A eso se le llama el hilo. Yo ya identifiqué que el hilo va hacia este lado, por eso entonces, cuando corto mi papel, siempre va a salir de esa forma. No es ningún truco ni nada, si se dan cuenta no lo voy a lograr así. Voy a ocupar una hoja reciclada para el mismo ejemplo. Si yo quiero, aquí está el hilo, pero si corto de este lado, entonces quiere decir que no voy a encontrar el hilo. El hilo corre siempre en un sentido. Ok, nosotros vamos a encontrar entonces el hilo de un papel. Yo les pido que utilicen periódico, que es un papel de reciclaje. Todo lo que vamos a utilizar es de reciclaje, engrudo, y con esto también van a ocupar una hoja de papel. Si quieren utilizar un cartón en lugar de una hoja de papel, lo pueden hacer. Yo les pido que tracen con plumón y que este dibujo no lo ocupen, sino que lo vuelvan a trazar. Ahora, yo ya inicié con mi ejercicio. Aquí está. Ahorita les pongo un poquito más el ejemplo. Van a estar ustedes con su papel. Obviamente empapan, se van a tener que empapar las manos. Con esto, acuérdense la característica de las artes visuales y de las artes plásticas. Plástico que moldea. Entonces vamos a empezar a moldear. A diferencia de los ejercicios anteriores que estábamos buscando llegar por silueta, si nosotros empezamos a trabajar el volumen por silueta, nunca lo vamos a poder obtener. Es decir, aquí está un ejemplo de lo que no busco. Empecé a trabajar la silueta, los ojos, la silueta, pero entonces va a parecer como si fuera un sope. Es decir, voy a ir pellizcando las orillas. En el caso del volumen, no lo debemos de trabajar por silueta, por el contorno, sino debemos de estar entendiendo de lo que yo quiero representar, cuál es la parte más sobresaliente. Es decir, si yo voy a trabajar un rostro, yo tendría que estar viendo pues cuál es la parte más sobresaliente, en este caso mi nariz, tal vez la boca, el mentón, y así sucesivamente.
Por eso es que cuando yo estoy haciendo este trazo, la nariz es lo que va a sobresalir, los pómulos, pero esta parte del cachete o mejillas no, va a sobresalir parte de la boca, el interior de la boca no, parte de la frente, pero no así el contorno. Para empezar a realizar estos otros elementos como son las serpientes, pues yo entonces tendría que estar con mi papel, voy a hacerlo más delgado y a su vez yo lo voy a decidir cómo lo corto. Ejemplo, ocupo 3 o 4 papeles, los empapo con engrudo y con esto voy generando la forma. Al hacer este trabajo, como se habrán dado cuenta, utilicé papel de baño. El papel de baño, para llegar a hacer esto, solamente ocupé 3 cuadritos, es muy poco. Hago lo mismo. Papel, lo empapo y con este, se dan cuenta, se genera entonces una pequeña masa. Busquen por favor que no quede anegada de agua, que no quede muy empapado. A partir de aquí, yo voy a ir colocando y con esto ir dando forma. Lo mismo, les comento, van a estar buscando cuál es la parte sobresaliente y cuál es la parte que queda hacia el fondo. Es muy distinto. Pongo un ejemplo de cómo inicio. Este es mi serpiente, obviamente. Y voy acumulando y dándole forma en algunas zonas. Pero lo que no voy a buscar es, acuérdense, generar el contorno. Este ejemplo no. No voy a hacer contornos, sino voy a tratar de ir llegando a la forma por volumen. La actividad que iniciamos tiene que ver ahorita con conseguir el material, con que logren hacer su primer trazo. Yo requiero que ustedes consigan el engrudo, consigan el papel, consigan hacer su imagen. Esto me lo van a estar entregando esta semana y el día jueves voy a subir un video donde van a ver cómo continúo en el mismo video haciendo esto. Que tengan bonita semana, alumnas.